Muy buenas tardes. Mis colegas de Júrisis, Gracie Calvo, Sara Castellón, Jorge Rodríguez, Raquel Castellón y este servidor, Juan Diego Castro, queremos conversar con ustedes esta noche. Nuestro grupo profesional ha atendido por más de 10 años a una familia que se ha visto sometida a una de las peores torturas morales y psicológicas, a una tortura de acoso a una señora, al esposo y a los hijos por parte de un abogado. Pero lo más triste de toda esta historia es cómo el Ministerio Público mediocre y perezoso, y diría que en este caso corrupto, torturó a esta señora llevándola a un juicio que duró los últimos 15 días antes de esta conversación, acusada de denuncia y querella calumniosa. Y lo más grave de todo es que se originó en una acción espernible, condenable, por una orden que dio el cuestionado fiscal Francisco Fonseca Ramos. Francisco Fonseca fue removido por el Consejo Superior Judicial hace unos meses por haber simulado pruebas en el caso del cementazo y por haberle ocultado a las autoridades que él sabía que su suegro, el papá de otra fiscal que es su esposa, estaba involucrado en hechos delictivos muy graves. Francisco Fonseca ha sido uno de los fiscales que han estado siempre del poder en el Ministerio Público. Francisco fue el asistente de Dalanese, Francisco fue muy cercano a Chavarría y por supuesto ahora que está la fiscal Navas, la cosa no ha sido buena para él. Pero aquí, ¿qué fue lo que hizo Francisco Fonseca Ramos? Fiscal que está ahora por ahí escondido en escuela fiscal o en el aula fiscal, pero ganándose su buen sueldo. Después de ser fiscal adjunto, fiscal de crimen organizado, cuando era adjunto de San José, por razones que todavía desconocemos, en este caso, él, sabiendo que existía una solicitud de sobreseimiento de la fiscal a cargo de la denuncia por denuncia calumniosa contra nuestra cliente, ordenó, enmendó jerárquicamente y dijo: tienen que acusar a nuestra cliente, a sabiendas de que no había delito, a sabiendas de que era una tortura psicológica y moral, a sabiendas de que era una canallada fiscal. Y yo lo señalo a usted, Francisco Fonseca Ramos, y a la fiscal general de la República como responsables de esta barbaridad, de esta canallada que hoy terminó con una sentencia absolutoria. En lo penal, con el rechazo de una acción civil de 85 millones de colones y con una condena en costa y la orden de destruir sucia evidencia malavida para denigrar a nuestra cliente y a su familia. Y asimismo se hace un análisis detallado de por qué actuaron de mala fe. Pero no solo actuó de mala fe el querellante, precisamente, y por eso la señala usted, señora fiscal general, por su compañero, por su cónyuge, por Francisco Campos Aguilar, que se comportó de manera inenarrable en el juicio, insultando a la señora, tratándola de adúltera, faltándole el respeto. Y yo le digo a usted, Francisco Campos Aguilar, el señor que es pareja de la fiscal general, ¿con qué derecho usted trató falsamente de adúltera a una señora, a una dama, si el adúltero más famoso del Foro Nacional en Costa Rica es usted? ¿O se le olvidó cuando tenía un cliente preso y sedujo a la esposa de él?
¿Con qué cara vino usted, Francisco Fonseca, a faltarle el respeto a esta señora y a faltarle el respeto al esposo y a faltarle el respeto al tribunal? Le pregunto a Francisco Campos Aguilar, ¿cómo hizo usted para que Francisco Fonseca Ramos, el fiscal íntimo amigo del fiscal adjunto de Atillo, le enmendaran la plana a la señora fiscal que había pedido el sobreseimiento de nuestra cliente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vieran, compatriotas, qué duro fue este juicio, estas 2 quincenas. El servilismo de 4 fiscales de la Fiscalía de Atillo, la mala crianza, la inverecundia de la fiscal que tuvo este juicio, cómo lapidó y agarró a pedradas a nuestra cliente, insultándola de la manera más vulgar que yo he visto en los tribunales de justicia en 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué tan serviles con el esposo de su jefa? El fiscal de el fiscal de Atillo en el tribunal de Pavas ingresó a la sala 4 de juicios con un portavasos, con 4 batidos, con 3 fiscales y otro para la fiscal que iba a hablar, para irrespetar a nuestra cliente a la que estaban destrozando moralmente. Así como lo oyen, el fiscal íntimo amigo de Francisco Fonseca Ramos, el adjunto de Atillo, llegó para quedar bien con su amigote, que quién sabe qué interés tenía en este caso, seguro como con el cementazo o en el caso del suegro, vinculado a un delito terrible, a ver un espectáculo, a hacer un circo delante de una señora inocente a la que persiguieron, y la administración de justicia en el juzgado de faltas y contravenciones de Atillo y la agencia fiscal de Atillo fueron incapaces de reconocer el derecho de acceso a la justicia a esta dama. Hoy, compatriotas, amigos y amigos, nuestro bufete, después de que fue insultado por el esposo de la fiscal general, después de que fue insultado por esa fiscal al servicio de los más oscuros intereses de la injusticia, por eso hoy perdieron el caso, por eso hoy absolvieron a nuestro cliente, por eso hoy los condenaron en costas, por eso hoy no se pudieron echar a la bolsa los 85 millones de pesos que quería el tal Hidalgo. Y voy a decir el nombre, Orlando Hidalgo Gallegos. Y yo me pregunto, y le pregunto a su tío, dueño de un bufete muy importante en este país, donde trabaja Orlando Gallegos, don Óscar Gallegos Gurdián, ¿usted está de acuerdo con lo que hace su sobrino y colega en contra de las mujeres y las barbaridades que ha hecho durante 10 años? Cuídelo, con nada pasa algo con alguna de las clientes de su bufete. El asunto es más grave que todo esto, pero yo quiero que ustedes observen las conclusiones que hicimos mi colega Gracie Calvo, su servidor, y la sentencia que dictó esta mañana el tribunal. Vamos a ver una parte de las conclusiones de doña Gracie. Y este proceso, esta causa nunca debió haber llegado a esta etapa. Este proceso no debió haber llegado a la etapa del juicio. La representante del Ministerio Público nunca debió haber planteado una acusación sin fundamento técnico jurídico y sin fundamento probatorio. Y por supuesto que esta causa nunca debió haber pasado el filtro de la audiencia pública. La demandada civil ha sido víctima de forma reiterada en este proceso. Vemos que la demandada civil tenía el derecho de presentarse ante la autoridad judicial, llámese fiscalía, llámese juzgado penal o llámese tribunal penal. La demandada civil tenía todo el derecho, aunque existiera ese dictamen de medicina legal en el que se le negaba la incapacidad. Tenemos que dar por cierto, o tenemos que tener por cierto, que la demandada civil tenía todo el derecho de continuar con el proceso, de continuar instando, de presentarse, aportar la prueba que considerara pertinente, y no puede venir a decirse que eso fue una conducta dolosa cuando lo único que hizo fue regirse por las normas del proceso penal y aplicar los principios que rigen en la materia. Solicito igualmente, ya para finalizar,
penal que se cometen costas a la parte actora civil de conformidad con el artículo 267 del Código Procesal Penal, por ser claro y evidente que en esta causa no existe una razón plausible para mitigar que el actor civil ha actuado de mala fe. Este proceso nunca debió de haberse iniciado desde el inicio, nunca debió haber llegado hasta acá. Ustedes pudieron observar lo que planteó mi colega Gracie Calvo, pero escuchémosla a ella sobre sus planteamientos en este caso que nos ha hecho pasar no solo un trago amargo, sino hasta poner en duda la justicia que gracias a Dios hoy se hizo en el Tribunal de Pavas. Pero no nos cabe la menor duda que el Ministerio Público debe salir pronto del Poder Judicial. El Ministerio Público debe irse del Poder Judicial. El Ministerio Público está sumido en el mayor caos y en la corrupción más inenarrable que podamos imaginarnos. Doña Gracie. Bueno, este es un caso en el que una mujer que es víctima de acoso se acerca al Ministerio Público, esto fue en el año 2010, para solicitar que haya una intervención del Estado por todos los actos intrusivos en su vida de los que ella está siendo víctima por parte de esta persona acosadora. Lo grave de este asunto es que no solamente ella no encuentra una respuesta judicial efectiva, ella no encuentra justicia, no encuentra que estos actos se detengan por parte del Estado, sino que además en el año 2015, ella es acusada por parte del Ministerio Público en el que se le acusa de haber presentado hechos falsos. Entonces, lo grave de esto es que el Ministerio Público le da un mensaje muy negativo a las víctimas de acoso, porque casi que hay un castigo por haber tratado o por haber intentado recibir justicia y que estos actos se detuvieran. En 1995, y esto es muy importante, Costa Rica aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y el Estado de Costa Rica asumió el compromiso no solamente de regular o de legislar para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, sino que además asume el compromiso de no tolerar estos actos. Con estas acciones que realizó el Ministerio Público en esta causa, hay un incumplimiento grave del Estado un incumplimiento grave de estos compromisos que asumió al haber suscrito esta convención. Este es un caso que nosotros vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Ya hemos puesto en conocimiento del señor presidente de la Corte, don Fernando Cruz, de la señora vicepresidenta de la Corte, doña Patricia Solano, de los miembros del Consejo Superior Judicial, del Poder Judicial, de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial y de el INAM, así como de la Inspección Fiscal. Hace una semana pusimos en conocimiento de las autoridades lo que sucedía. Queríamos que las altas autoridades de la Corte tengan claro que el Ministerio Público se desbarrancó, que el servilismo y la canallada imperaron en este caso donde hoy se hizo justicia. Nosotros le estamos pidiendo al presidente de la Corte que investigue, que ordene a los entes encargados de investigar en el Poder Judicial lo que acaeció aquí, cómo fueron violados los derechos humanos, cómo fue violado el principio de inocencia, cómo fue violado el debido proceso, cómo la influencia de los abogados querellantes Campos Hidalgo hicieron que Francisco Fonseca Ramos diera una orden espernible
para sacrificar, torturar y apedrear a una mujer. Escuchemos lo que dice nuestra colega Raquel Castellón. Sí, este caso es muy grave porque evidentemente la víctima no solo vio violentado su derecho al acceso a la justicia, que es un derecho constitucional, sino que también resultó revictimizada por parte del Ministerio Público, que se atrevió a formular una acusación en su contra por haber ejercido un derecho, porque la víctima lo que hizo fue ejercer un derecho para defenderse del acoso del que estaba siendo víctima por parte del imputado en la causa por acoso, y finalmente fue castigada no solo por el querellante, sino por el Ministerio Público, que viene a ser, como bien lo dijo nuestra colega Gracie Calvo, un acto de violencia institucional. Doña Sara Castellón. A mí me llama muchísimo la atención que en muchos casos donde hemos representado a víctimas es bastante difícil que el Ministerio Público llegue a concretar una acusación. Casi siempre hemos ido solos a representar a nuestros clientes. Sin embargo, en este caso, donde no había razones jurídicas de hecho y mucho menos éticas para plantear una acusación de parte del Ministerio Público, el Ministerio Público se puso la chaqueta del querellante y bueno, y desplegó no solamente una serie de actos de violencia contra nuestra cliente, sino que además se encargaron de dilapidar los recursos del Estado sin ningún motivo. Y bueno, y en un lugar como en un juicio donde deberían de haber ciertas normas o existen ciertas normas procesales, éticas y de conducta, esa señora, la señora fiscal, se comportó como una indecente, porque realmente no hay otra palabra para describir la violencia con la que fue tratada nuestra cliente. Que curiosamente esta mañana, cuando fue leído el fallo, ninguno de los fiscales de Atillo que entraron combatidos a la sala de juicio, ni la fiscal que insultó tantísimo a nuestro cliente, ni el compañero pareja de la fiscal general llegaron a oír el fallo. ¿Eso qué es? Falta de respeto al tribunal. ¿En qué está la fiscal general que tiene esos subalternos tan malcriados? Que tiene esos subalternos que ni siquiera por decencia van al tribunal a oír un fallo que ellos promovieron con todas las injusticias y las canalladas durante más de 10 años. Pero escuchemos lo que vuestro servidor planteó ante los jueces el viernes pasado. Señora fiscal, su inverecundia no tiene límites. Cuando estuvo hablando mi colega, usted ha estado estudiando otro expediente, muéstreselo al tribunal. Qué falta de respeto, qué poca seriedad que usted mantenga esa actitud agresiva contra las mujeres y en tener como querellante y actor civil, en este caso, a la pareja de la fiscal general de la República. Ha sido cruel para montar esta ordalía y ha hecho la diferencia. En mi vida, señor juez, en mi vida, en casi 40 años de litigar, he visto tanta mala crianza, tanto irrespeto y tanta crueldad, no en estas salas de juicio, en 10 años. Quiero empezar diciendo que es donde yo demuestro las sombras pestilentes que se mueven en el Ministerio Público detrás de este caso. Aquí está la nota del íntimo amigo del señor fiscal adjunto de Atillo, Roger Solís, el otro fiscal adjunto, Francisco Fonseca Ramos. Y fueron las influencias del esposo de la fiscal general las que movieron al fiscal Francisco Fonseca Ramos para dar una orden y amenazar a su subalterna Yamilet Ramírez Rodríguez, favor informar las acciones realizadas. En 11 sesiones, señor juez, aquí hubo siempre, en 11 audiencias, 2 fiscales. ¿Cuántas veces vuestra autoridad ha visto que la Fiscalía de Atillo, la Fiscalía General, mande 2 fiscales? Esta vez, donde figura el esposo de la fiscal general
y los fiscales de Atillo, por pánico, vienen a lucirse delante de él, a hacer las barbaridades que ha hecho el Ministerio Público en este caso. El abogado adúltero más famoso del país, el abogado adúltero que le quitó la esposa a su cliente cuando su cliente estaba preso. La infamia y los alegatos no jurídicos del fiscal y del querellante. Ahora yo le voy a listar todas las mentiras que dijo el Ministerio Público. Aquí vino la mentirosa de su suegra, ahí están los videos. Testigo mentirosa que siendo abogado, cobijada con ser una adulta mayor, vino a irrespetar y a mentir. La hija menor del padre excepcional también presenta claros síntomas de ansiedad. Se muerde las uñas y ha mantenido un aumento constante de peso. La prueba de oro que usa el Ministerio Público para decirle adúltera a mi cliente es un tal video. Y ahí sí, le vuelvo a pedir disculpas. Yo perdí la compostura cuando el abogado querellante le pregunta al esposo de doña Gilda, delante de su esposa y de todo el mundo: ¿usted vio el video donde su esposa hace el amor con el querellante en el bufete de él? ¡Qué barbaridad, señor juez! ¡Qué nivel! ¡Y qué mentira! Aquí no hay delito alguno, señor juez. Y el abordaje desde la teoría del delito de su servidor es muy simple. Aquí, señor juez, no existe ninguna acción típica. Es más, yo me iría hasta definir si existe acción o no. No encuadran los elementos objetivos del tipo penal de la denuncia calumniosa que prevé nuestro Código Penal, señor juez. No hay dólares. ¿Qué nivel ético? ¿Qué nivel que se ve que los acusadores ni siquiera han leído el Carreño de 1853? Preguntarle a un marido, a un colega, a un caballero, que si él vio el video donde su señora aquí presente se revolcaba en el bufete de este señor. Por favor, porque nunca le ha ido bien en la profesión y él lo que hizo aquí fue buscar una manera de ganarse 85 millones de pesos. 7 años tuvo el Ministerio Público para leerse bien este dictamen y no pudo. Y voy a hablar de las piedras que lanzó el Ministerio Público al verse descubierta. ¿Descubierta de qué, señores jueces? La relación sentimental se fue haciendo más intensa. ¿Más intensa en qué? ¿Cómo lo midió la fiscal la intensidad? La furtiva relación entre ellos, la tercera pedrada, furtiva. ¿De dónde saca el Ministerio Público que hubo una relación furtiva? ¿Con qué lo prueba? Con el video inexistente. Ella fue su amante. ¡Qué mentira! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué frase tan atrabiliaria! Ella fue su amante. ¿Cómo lo probó? Y la octava pedrada que le lanza el Ministerio Público cruelmente a mi cliente, víctima de sus propias pasiones. Le juro, señor juez presidente, que me dolió en el alma escuchar esas cosas. Se me derrumbó mi último granito de respeto por el Ministerio Público. Aquí la violencia institucional y la violencia de los acosadores quedó grabada en sus autos, señor presidente. Yo quiero mostrarle a su autoridad la prueba que hay en este juicio para condenar a doña Gilda. Y con todo respeto lo hago para que su autoridad la vea. Aquí tiene, señor juez. Esta es la prueba. Una caja de infamias, una caja de mentiras. Amigas y amigos, esa es solo una parte de lo que mi colega Gracie Calvo y vuestro servidor dijeron en esas conclusiones el pasado viernes. Ustedes no se pueden imaginar la mala crianza de la fiscal. Chateaba, leía otras cosas, y eso fue el último día cuando hacíamos conclusiones. Por supuesto que hoy no llegaron, porque sabían la clase de sentencia que iban a tener. Aquí se ha disputado algo muy importante.
es si el Ministerio Público, con sus bravuconadas, con su mediocridad, un Ministerio Fiscal que es incapaz de investigar los delitos que se denuncian en sus oficinas, que solo logra un 3% de condenas de las denuncias que se hacen al año, un Ministerio Público que se ha convertido en una plataforma politiquera. ¿Será acaso que hay partidos interesados, empezando por los sociópatas del diario La Nación, en convertir a la fiscal general en próxima candidata de un partido político? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué la fiscal general no da una conferencia de prensa para hablar sobre la trocha? ¿Por qué tanto silencio en torno al caso de Oscar Arias, por ejemplo? Si hubiera sido cualquier otro, quién sabe si no lo hubiesen allanado, detenido y un escándalo. No, es que ellos tienen que investigar. Señora fiscal general, rinda cuentas. ¿Por qué usted permitió que estos fiscales hicieran eso en el Tribunal de Pavas? Usted estaba aquí en Costa Rica, todavía no se había ido de vacaciones con su compañero. Todavía estaba aquí, usted sabía lo que estaba pasando. Ahí estaban fiscales que trabajaron para usted en la Fiscalía de Fraudes, como Edelweiss, por ejemplo. Pero también conocemos muchos casos, y yo he sido el único abogado en este país, señora fiscal general, que se lo ha dicho muchas veces. Mientras usted estuvo en la Fiscalía de Fraudes, esa fue la peor fiscalía del país. Ahora, la peor Fiscalía General del país es la que usted dirige. Es el desastre que hay. Es la alcahuetería total para muchos delincuentes, y destinar 4 fiscales a un caso para apedrear a una señora inocente porque Francisco Fonseca Ramos se atrevió a ordenar y amenazar a las fiscales de Atillo para que acusaran en este caso donde no había prueba y no había delito. Pero dijo otra cosa la fiscal que usted mandó ahí ese juicio, que nuestro bufete estaba en contubernio. ¿Contubernio con quién, señora fiscal? En este bufete nunca defendemos corruptos, ni narcotraficantes, ni crimen organizado, ni agresores, ni violadores. Este es un bufete serio, que da la cara, que por primera vez en 40 años se ha visto ofendido vilmente por una acusación canalla y por representantes de ese Ministerio Público que se comportaron como si no fueran profesionales, como si no fueran fiscales, como si no fueran funcionarios públicos. Escuchemos ahora lo que opina mi colega Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes para todos. Realmente sí es muy lamentable ahora, como abogado litigante, acercarse al Ministerio Público y plantear una denuncia o una querella en nombre de alguna víctima. Por lo general los fiscales no dan el acompañamiento debido a las víctimas, o se tornan en enemigos de las víctimas. Los casos están siendo tramitados muy lentos, y este caso es un ejemplo de lo que últimamente está sufriendo nuestro sistema penal en todo el país. Yo creo que es el momento en que la política de la Fiscalía General de la República debe ser revisada y replanteada para que todos los costarricenses tengan acceso a la justicia, tal y como lo establece la Constitución Política y nuestro Código Procesal Penal. Doña Gracie, coméntele por favor a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos están escuchando, ¿qué pasó con nuestra cliente esas 11 audiencias en donde fue irrespetada, en donde fue acusada falsamente? Bueno, es claro que durante los días de juicio la querellada y la demandada civil tuvo un proceso de revictimización. Ella fue expuesta a todo el trauma que le causaba no solo el acoso, sino fue victimizada nuevamente por haber ejercido ese derecho
de reclamar, de pedir justicia, de solicitar la intervención del Ministerio Público para que estos actos cesaran en su contra. Ella tuvo una grave afectación, bueno, en su salud, no solamente por los actos vividos en los años 2008, 2009, cuando fue objeto de esta persecución y de este asedio por parte de esta persona, sino que además, posteriormente, bueno, y sobre todo estos días de juicio, ella tuvo que revivir todo esto y además fue maltratada por la fiscal, por el querellante, por el abogado representante del querellante, quienes se refirieron a ella como adúltera, mujer infiel, como si aquello fuera un juicio por adulterio, porque eso fue, a eso tuvo que ir ella esos días, a defenderse de una acusación por adulterio, porque esa era la tesis del querellante. Valdría preguntarse, ¿verdad?, cuál es la posición del Ministerio Público, qué va a pasar con las víctimas que estos días recientes han estado denunciando hechos de acoso, abusos. ¿Cuál va a ser la posición del Ministerio Público? ¿También va a acusar a estas víctimas? ¿También va a presentar en contra de ellas acusaciones si no logran demostrar los hechos? Es un mensaje que el Ministerio Público les da a las víctimas y queda en el aire la incertidumbre. La incertidumbre y la injusticia, porque ahora la Fiscalía General se ha convertido en una gran fiscalía de fraudes, mediocre, politiquera, alcahueta con los delitos de los grandes y perseguidora de mujeres que han denunciado a los acosadores y que terminan más bien en el banquillo de los acusados. Porque hay un detalle muy grave que no queremos dejar por fuera, y es que la fiscal pidió 3 años de cárcel para nuestra cliente. O sea, la iba a meter 3 años a la cárcel por haber presentado una denuncia contravencional y por haber presentado una denuncia y una querella por coacción y lesiones leves, verdadera de cabo a rabo. Quería meterla 3 años a la cárcel. Y la contraparte, el compañero de la fiscal general, experto en insultar a esta señora, espero que solo a ella, quería 85 millones más 8 millones de costas. Bueno, en realidad él decía que sus honorarios eran de $35,000. ¿Cómo fue este juicio? ¿Cómo llegó a este juicio? Porque hay un responsable directo que se llama el fiscal Francisco Fonseca Ramos, que está siendo investigado. Pero como siempre, las investigaciones en la inspección fiscal van a tardar mucho tiempo y probablemente no le pase nada. Yo hago un llamado al presidente de la Corte para que se pronuncie sobre este caso. Ya hay sentencia. Ya hay sentencia. Que se pronuncie la señora vicepresidenta de la Corte, dama de damas, excelente jueza. ¿Qué piensa de este desastre, doña Patricia? ¿Y dónde está la Secretaría de Género? Así actúan de rápido. ¿Dónde está el Consejo Superior del Poder Judicial? ¿Y dónde está el INAMU? ¿Dónde está el INAMU? Porque la señora ministra del INAMU tiene desde el miércoles pasado un documento que presentó mi colega Gracie Calvo y a estas horas tal vez ni lo ha visto porque no ha contestado. Ahora veamos, amigas y amigos, una partecita de la lectura de la sentencia, de la parte dispositiva de la sentencia en este asunto, dictada esta mañana por 3 jueces, por 3 señores jueces de un tribunal con mayúscula, el Tribunal Penal de Pavas. Por unanimidad de los votos y por certeza, este tribunal resuelve declarar a Gilda Eugenia Vargas Corrales absuelta de toda pena y responsabilidad del delito de querella calumniosa que se le ha venido atribuyendo, cometido en perjuicio de Orlando Hidalgo Gallegos.
Se ordena el cese inmediato de cualquier medida cautelar que hubiese recaído sobre la imputada Vargas Corrales en razón de estos hechos si le existiere. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por el actor civil y ofendido Orlando Hidalgo Gallegos en contra de la demandada civil e imputada Hilda Vargas Corrales. Por unanimidad, al estimar a este tribunal que no ha existido razón plausible para litigar, se condena al pago en abstracto de costas procesales y personales de la acción civil, así como los gastos del proceso al querellante y actor civil y Orlando Hidalgo Gallegos. Firme en primera instancia en cuanto al señor querellante. Parece ser que todos los testigos son testigos referenciales únicamente. Llama la atención que dentro de los elementos de prueba propiamente no ha existido prueba directa que incrimine aquella relación, sino es, me contó aquel, me dijo aquel otro lo observó, Orlando le contó a este otro. Entonces, no es un elemento que considera que la prueba testimonial aportada en su favor. En efecto, se logra establecer cómo hay personas que constatan aquel asedio, hay personas que constatan aquella situación que se estaba dando, lejos de que vayan a ser unos testigos, pues que en este caso pues hayan tratado de favorecerla. Al tribunal le parece que más bien la deposición de estos testigos ha sido testigo de la afectación que usted ha sufrido a lo largo del contradictorio, de la perturbación que esta situación le ha causado. No logra demostrarse, más bien de este elemento de carta, más bien se logra observar que es de manera unilateral, que es una relación que únicamente se desprende del señor querellante hacia usted. Una persona quiere formar prueba en contra, que ha sido uno de los puntos que se ha tratado de dejar ver aquí, que estábamos tratando de hacer llamadas telefónicas para que quedara demostrado, pero después se habla de que para cubrirse. Entonces es contradictorio de este documento que más bien existía ese asedio, que en efecto se estaba dando esa persecución. Si se ha dicho que es una relación extramarital, y si se ha dicho que existe aquel vínculo, pues llama la atención que no se plasme dentro del contenido de la carta, hubiese sido distinto, porque de acuerdo a lo explícito que han sido las declaraciones, pues vendría a tenerse pues por demostrado otra cosa, y así de explícito, pues en este momento, ya quitándose el sombrero caballero, tomando las palabras del señor querellante, pues entonces hubiésemos tenido un panorama distinto. Hace las llamadas del señor querellante y llama hacia la central telefónica de su establecimiento comercial o de su lugar de trabajo y llama a la central. ¿Y por qué el tribunal hace hincapié en este punto? Porque ya se tiene también por establecido, y el mismo dicho también del señor querellante, así como usted lo ha informado, que el señor querellante acostumbraba a usar seudónimos, usaba el seudónimo de Carlos Sandoval, y además de esto en algún otro momento se hacía pasar por agentes de Estado. Toda la línea siempre apuntan de manera a una relación unilateral que únicamente existía en la psiquis del señor querellante, y eso se logra establecer de los elementos de prueba. Entonces, ¿dónde está una vez más ese contenido de la relación extramarital que el tribunal extraña? ¿Acaso no tenía usted la posibilidad y la facultad de denunciar en caso de sentirse acosada? Claro que tenía la posibilidad de hacerlo, claro que tenía la posibilidad de denunciar. Tenía que respetárselo. Eventualmente usted se encontraba en su derecho, se encontraba legitimada, se encontraba con los elementos necesarios para sentirse acosada, que han venido a ser demostrados con su afectación, con su declaración, con la declaración de los testigos que eventualmente han podido constatar, con la declaración de su señor esposo, con la declaración del señor psiquiatra que ha venido a establecer, con la declaración de su hermano, que son personas que han venido a establecer esa afectación de la cual usted ha sido víctima. El día de hoy, y a una vez concluido este contradictorio del tribunal, al haber observado de manera objetiva todos los elementos de prueba, pues logra establecer que en efecto ha existido una afectación. Aquí, muy sinceramente, doña Hilda, el tribunal ha analizado la interposición de esta denuncia, y esta causa no debió llegar ni siquiera a estas instancias, porque la conducta era típica. Como yo le indiqué al inicio de mi argumento, aquí existe un traspié al momento de hacer un análisis, esto básico de derecho penal. Al hacer un análisis de la tipicidad, encontramos la ausencia del elemento subjetivo dolo. Entonces, a partir de que no existe la conducta dolosa, no hay delito. En ese sentido, pues, el Ministerio Público, al momento que se realiza la primera valoración, se realiza de manera bien, quiere decir, cuando se realiza la solicitud de sobreseimiento definitivo, posteriormente hay un cambio en el criterio y se realiza una enmienda jerárquica, y esa enmienda jerárquica viene en este proceso, llega hasta esta instancia. Sin embargo, el tribunal ha podido analizar que esto es atípico, no existió un elemento para poder establecer. Ha decidido el tribunal también condenar al señor querellante a las costas procesales por la interposición de la acción civil resarcitoria. ¿Por qué? Porque se ha podido constatar que ha existido una mala intención del señor querellante de interponer esta acción civil resarcitoria, de interponer este proceso cuando usted eventualmente pues sí era la víctima del asedio, si era víctima de estas llamadas mortificantes, si era víctima de este acoso.
y esta situación pues deviene en la interpretación lógica que la interposición de esta denuncia sí es de mala fe, y eso tiene una consecuencia jurídica. No puede pretenderse venir a ver la cara al tribunal y eventualmente que esto no tenga una implicación. Eso sería la totalidad de esta parte disponible. Para que se convirtiera en la mano peluda que hizo que este proceso llegara casi hasta destruir moralmente una familia digna, una familia trabajadora, una familia de un abogado y de una señora que ha criado a sus 3 hijos como excelentes ciudadanos. La sentencia que ustedes acaban de oír, amigas y amigos, es contundente. Me pregunto yo, ¿ya estará ordenando la fiscal general que apelen? Escuchemos lo que dicen mis colegas. Doña Raquel. Evidentemente, esta querella por denuncia calumniosa que fue interpuesta por Orlando Hidalgo fue el desenlace de una serie de actos de acoso enfermizos en contra de doña Gilda. Y afortunadamente en el juicio que se llevó a cabo, en el que fue absuelta por certeza, se logró determinar que no había ninguna relación adúltera, que simple y sencillamente doña Gilda fue víctima de actos de acoso. De esta forma se viene a reivindicar sus derechos como mujer, derechos que no le fueron reconocidos en los procesos anteriores en los que ella se atrevió a pedir justicia para salvaguardar su integridad física y emocional. Sí, realmente este es un caso en el que se demuestra la falta al deber de objetividad con la cual el Ministerio Público debe abordar sus casos. Es muy difícil que una mujer tome la decisión de acudir ante la Administración de Justicia con ejemplos como el que ha tenido doña Gilda en la tramitación de este caso durante más de 10 años. Hay un tema muy interesante, y es que pese a que Costa Rica ha suscrito convenciones para proteger a la mujer, Costa Rica todavía no tiene la legislación adecuada para proteger a la mujer en casos como el que ahora les estamos exponiendo. En el caso de nuestra cliente, nosotros tuvimos que presentar procesos contravencionales y luego un proceso penal por el delito de coacción y de lesiones leves. Sin embargo, en nuestra legislación no existe una conducta, un tipo penal que proteja el delito, el acoso, cuando ocurre fuera de una relación matrimonial, de noviazgo o relación de hecho. Entonces, si usted es acosada, por ejemplo, por el vecino, pues entonces Costa Rica todavía no tiene legislación. Veremos qué hace la Asamblea Legislativa con respecto a este tema tan importante que obviamente está vulnerando los derechos de las mujeres. Doña Grecia.
La sentencia fue contundente. Nuestra cliente fue víctima de acoso por los hechos que ella había denunciado, y fue víctima también por parte del Ministerio Público, quien perpetró en su contra actos de violencia institucional. En eso los jueces fueron categóricos. Realmente para nuestro equipo, para Jurisis, este es un caso que nos deja una gran experiencia y una gran alegría. La gran alegría es que todavía hay justicia en Costa Rica, que todavía hay jueces que no tiemblan ante el poder político, que todavía hay jueces que hacen caer el mallete de la justicia con toda su fuerza contra fiscales, contra querellantes y contra abogados, aunque sean el compañero de la fiscal general. Gracias a Dios, todavía hay jueces como los del Tribunal Penal de Pavas. Por eso yo he creído siempre que la Sala Constitucional, el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública ya tienen que salir de la incubadora del Poder Judicial. Ya está saliendo más de un monstruo, más de un Frankenstein jurídico, más de una fiscal y de un fiscal que deberían ser revisados, analizados y expulsados del Poder Judicial. A nosotros nos queda comprobado que hoy por hoy el Ministerio Público está podrido y es un Ministerio Público pendejo, porque en lugar de dedicarle 4 fiscales a llevar a juicio a los sinvergüenzas de la trocha, le dedicó 4 fiscales para torturar, perseguir, vilipendiar y tomarse un milkshake en un tribunal de juicio mientras una de ellas apedreaba a nuestra cliente. Hoy se hizo justicia, compatriotas, pero esto no se queda aquí. No vamos a tolerar que eso vuelva a pasarle a una mujer en Costa Rica. No vamos a tolerar que eso vuelva a pasarle a un ciudadano, donde todo el aparato de las influencias y la mano peluda desatada por un fiscal que fue capaz de inventar prueba en el caso del cementazo, tenga que tener como consecuencia tanta amargura y tanto sufrimiento para una familia. A ustedes, amigas y amigos, les saludamos con mucho respeto, todo nuestro equipo de Jurisis, y les pedimos que pongan mucha atención a lo que sucede en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirnos en sus casas.